Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por poder compartir una vez más junto a ustedes la clase de la escuela dominical. Hoy compartiremos la tercera lección de las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Es por eso que le invito a que junto a su familia, en el calor de su hogar, podamos compartir esta palabra y aprender más de ella. Queridos hermanos, les invito a que me puedan acompañar a orar en esta mañana. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por poder estar en esta mañana reunidos para aprender de tu palabra. Señor, te doy gracias, Señor, por este medio digital en el cual hoy nos podemos reunir, no físicamente, pero sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Y te damos infinitas gracias por ello, Señor. Amado Dios, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras saliendo de mi boca. Señor amado, te pido que su Espíritu Santo me guíe, que nos guíe, Señor, tanto en lo que vamos a decir como que lo que escucharán mis hermanos. Ayúdanos a comprender, Señor. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, que podamos escudriñar cada día más de ella. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, hoy vamos a compartir la tercera lección de las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Esta lleva por título El Espíritu Santo y la Palabra. El objetivo de esta lección es comprender cómo el Espíritu Santo está en la palabra. Tenemos un índice. Vamos a tocar cuatro temas con respecto a el Espíritu Santo y la palabra y cómo éste actúa en estos diferentes puntos que vamos a tratar: la inspiración, la regeneración de la persona, la iluminación del Espíritu Santo, la palabra escrita y la palabra viva. Bueno, lo primero, hermanos, es que nosotros podamos entender el significado de esta pregunta. ¿Qué significa para usted la palabra inspiración? La palabra inspiración es usada en diferentes contextos para indicar diferentes ideas. Y es por esto que nosotros vamos a ahondar más en esta palabra para que finalmente nosotros podamos comprender su significado bíblico. Por ejemplo, en la música utilizamos la palabra inspirar o inspiración cuando se desea expresar los sentimientos que producen cierta clase de música. Ahí utilizamos la palabra inspirar o inspiración. O también en la poesía o un artista, a veces hablamos de inspiración, cuando estos producen una obra literaria o una obra de arte. Nosotros utilizamos también esta palabra. O en un sermón o himno. Muchas veces también nosotros utilizamos la palabra inspiración cuando decimos que el predicador estaba inspirado en este mensaje que entregó a la iglesia. O cuando escuchamos uno de estos himnos antiguos, ¿verdad?, donde nos gozamos de las letras que éstas contienen y decimos que el escritor de este himno se inspiró y pudo escribir estas palabras. Entonces, debido a los diferentes usos de esta palabra, se hace necesario precisar cuál es el significado bíblico de la palabra inspirar o inspiración. Y para esto tenemos un primer texto bíblico que nos va a ayudar a comprender el significado de esta palabra. Para esto vamos a utilizar
Segunda de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo utilizó aquí la palabra theopneusto, una palabra en griego que significa soplo interior o indica que hay un espíritu dentro. Theopneusto es una palabra compuesta. Theos, que significa Dios, y neutos, que significa soplo. Entonces, nosotros podríamos decir que la palabra significa literalmente el soplo de Dios o soplado por Dios. Es Dios mismo quien está inspirando a los escritores a escribir las escrituras. Es por eso que nosotros decimos que toda la escritura es soplada por Dios, es inspirada por Dios. Ahora vamos a utilizar un segundo texto que nos va a continuar ayudando para poder comprender bien esta palabra. Y esta la encontramos en 2 de Pedro 1:21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. El apóstol Pedro, quien escribe esta carta, utiliza la palabra phero en griego, que significa cargados, llevados o impulsados. Aquí el apóstol Pedro expresa que los hombres escribieron la palabra bajo la inspiración o la dirección del Espíritu Santo. Lo que Pedro desea señalar son que las cosas escritas y expresadas por estos hombres de Dios no eran producto de su imaginación, sino que del Espíritu Santo. Las escrituras, por lo tanto, tienen su origen en Dios mismo. Vamos a leer un comentario de un gran erudito, el señor Edward J. Jones, quien dice lo siguiente: los hombres de Dios fueron llevados o impulsados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de verdad los alzó y los llevó, y así pudieron ellos hablar. Fueron llevados o cargados por el poder del Espíritu Santo y no por ellos mismos. Entonces, mis hermanos, podemos entender a través de este texto bíblico en que es el Espíritu de Dios quien lleva, quien alza, ¿verdad?, a estos hombres a que ellos puedan escribir estos textos tan maravillosos que hoy nosotros podemos contemplar. Tenemos una definición de inspiración de las escrituras que fue sacado de un diccionario bíblico Holman. Y esta definición nos dice así: que son las acciones de Dios que llevaron a que se escribieran, se preservaran, se compilaran en la Biblia sus palabras divinas a su pueblo. La influencia del Espíritu Santo sobre los individuos con el propósito de producir un registro confiable y autorizado de personas, enseñanzas y eventos. Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo lleva a cabo finalmente de que hoy nosotros podamos tener la Biblia. El Señor, a través del Espíritu Santo,
permitió de que hombres escribieran, otros hombres preservaran lo que se había escrito y finalmente otros pudieran compilar todos estos escritos y formar, ¿verdad?, la santa palabra que hoy día nosotros tenemos, gracias a la influencia del Espíritu Santo sobre estos individuos, estas personas. La verdad que el propósito, como dice acá, es producir un registro confiable. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, confiamos que lo que leemos es palabra de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Damos gracias. Vamos a continuar. El Espíritu Santo los condujo a toda verdad. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tal como Jesús lo había prometido, el Espíritu Santo los guió a toda verdad, los hizo recordar y les enseñó todo cuanto necesitaban. Este Espíritu Santo es la promesa de Jesús, que cuando Él se fuera, no quedarían solos los discípulos, sino que vendría este Consolador, este Ayudador, a estar con ellos, el cual los guiaría. Los guiaría a poder escribir los últimos registros que faltaban, que era el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, usando la personalidad, experiencia, capacidad y estilo de los autores humanos, supervisó sus escritos para asegurarse que el mensaje fuera comunicado exacta y plenamente como Él lo quería que así fuera. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que supervisó a estos escritos, a estos escritores. Muy bien. Amén. Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a hablar de la regeneración. ¿Qué entendemos por la regeneración? La regeneración que se produce en la persona, ¿verdad?, es un cambio espiritual radical cuando Cristo entra en la vida de una persona y la lleva de una condición de derrota y muerte espiritual a una condición renovada de santidad y vida. El Espíritu Santo obra en el corazón de la persona, lo convence de pecado y produce fe. ¿En qué nos produce fe? En el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, hermanos, la regeneración es el proceso más maravilloso que nosotros como personas, como seres humanos podemos tener. Ese proceso es gracias al Espíritu Santo actuando en nosotros, ¿verdad?, trayéndonos al arrepentimiento y a reconocer a Jesucristo como el único camino, como el único medio hacia el Padre. La obra del Espíritu Santo es complementaria con la obra de Cristo en la regeneración. Estos se complementan. El Espíritu Santo y Cristo se complementan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace la obra en nosotros y nosotros comprendemos la obra de Cristo, esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué importante es el nacer de nuevo. Qué importante es poder dejar al viejo hombre y
crear a ese nuevo hombre o formar a esa nueva mujer y ya lo viejo ha pasado. ¿De dónde surge esta fe regeneradora? Esta fe regeneradora surge de la relación con la palabra de Dios. Es importante, hermanos, de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos tener una relación con la palabra de Dios, una relación diaria, una relación constante. En estos últimos tiempos ha sido hermoso poder compartir junto a nuestra familia. Quizás antes lo hacíamos, pero lo hacíamos, no sé, nos proponíamos de hacerlo una vez a la semana y de repente por el trabajo, por diferentes cosas, no lo hacíamos y dejábamos pasar el tiempo. Hay que ser franco, el Señor conoce nuestro corazón, pero la verdad que este último tiempo ha permitido de que nosotros podamos tener una relación a través de la palabra con Dios. Y eso nos ha llevado a buscar al Señor en devocionales familiares, en oración, compartiendo, utilizando estos medios para llegar a otros hermanos, llamando a hermanos, incentivándoles a que busquen de Dios, a que escudriñen la palabra. Y Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe no va a venir porque nosotros escuchamos los matinales en la mañana, por ejemplo, o porque estamos viendo películas en Netflix gran parte de nuestro día, o porque compartimos mucho con otras personas que no son cristianas, o porque generalmente puede ser que leamos muchos libros, revistas, el diario, etc. Por ahí no viene la fe. La fe va a venir por el oír palabra de Dios. Es ahí cuando nosotros comenzamos a crecer. Esta fe es responsable de la regeneración por medio de la unión con Cristo. Con Cristo nos comenzamos a regenerar. Con Cristo comenzamos este nuevo caminar en el Señor. Dios ha hablado a la humanidad. Dice la palabra que Él lo ha hecho de diferentes formas. Juan 16, del 8 al 11, nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convencerá a las personas de esta realidad. Hermanos, esto es una realidad que nosotros vemos a diario: el pecado en el mundo. El Espíritu no convence con respecto a una perdón. Perdón, hermanos. Lo que estoy leyendo acá. El Espíritu no convence con respecto a una generalidad en las Escrituras, sino con respecto a una poderosa aplicación personal en nuestra vida. De que el efecto que produce el Espíritu Santo lo produce en nuestro interior, ¿verdad? En la persona. Cristo como objetivo de la fe.
Dice, por esta razón la Biblia habla de la regeneración. Y finalmente, el objetivo de la fe es llevarnos a Cristo, ¿ya? ¿Quién es el que nos regenera? Y para esto quiero que podamos ver un versículo en la palabra. Primera de Pedro 1:23, donde nos dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Reina Valera del 60. Pero acá tenemos este mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, donde nos dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Qué hermoso, hermano, es poder comprender que hemos vuelto a nacer, que hemos renacido para ser una nueva criatura. Ahora ya no, como dice ahí, simiente corruptible o de padres humanos, sino de lo que es incorruptible, de aquello que procede de Dios, la palabra, que es viva y permanente. La palabra es viva. Cada día nosotros, hermanos, podemos leer su palabra y esta nos habla a nosotros. Podemos muchas veces leer 10 veces un texto bíblico y esas 10 veces probablemente el Señor nos va a hablar de una manera diferente. El Espíritu Santo produce esa fe en el corazón, la fe en Cristo. Ese es el objetivo de la fe. Esta fe está atada a las promesas divinas de gracia que aparecen en la Biblia. El Espíritu y la palabra son necesarios. El Espíritu toma la palabra y la aplica al corazón para atraer arrepentimiento y fe, y a través de ellos vida eterna. Y en esta función la Biblia nos habla de nacer o renacer a través de la fe. Qué hermoso, hermano, es que esta fe que nos ata, ¿verdad?, a las promesas divinas de su gracia, las podemos encontrar en la Biblia. La iluminación. ¿Qué entendemos por la iluminación? No es algo místico de lo que vamos a hablar, sino que es algo que tiene que ver con la iluminación que produce el Espíritu Santo en el creyente. La iluminación tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, haciendo posible que el hombre, especialmente el creyente, pueda comprender la palabra. El Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos comprender de mejor manera su palabra. Dice que la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo comprende la obra del Espíritu Santo en la aceptación, comprensión y apropiación de la palabra de Dios por parte de una persona. Anteriormente consideramos una serie de evidencias internas y externas a favor del hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, más poderoso y convincente de todas ellas es el testimonio interno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, ha conocido, ¿verdad?, tiene este testimonio interno de que el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones. Y damos gracias al Señor por esto. Amén. Sin el Espíritu Santo, la humanidad ni acepta ni comprende la palabra de Dios, al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios mismo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. El rechazo de la verdad de Dios por los incrédulos está unida a su falta de comprensión espiritual. La palabra dice
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. El Espíritu Santo ni altera ni expande la verdad de la revelación de Dios, dada en las Escrituras. Estas sirven como la única norma necesaria y objetiva a través de la cual se sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermano, que alguien no puede venir a poner algo nuevo a la palabra de Dios, diciendo que ha recibido una nueva revelación. ¿Por qué? Porque Dios ya nos entregó la palabra, la cual nosotros podemos tener y estudiar. Ahí están todas las verdades bíblicas, hermanos. Ya no hay nada más que ponerle ni quitarle. Es por eso que el Espíritu Santo nos va a hacer entender de que si escuchamos una doctrina diferente, esta no es de Dios. La iluminación del Espíritu no tiene el propósito de ser un atajo para llegar al conocimiento bíblico, ni un sustento del estudio sincero de la palabra de Dios. Al contrario, a medida que vamos estudiando las Escrituras, el Espíritu Santo nos da comprensión espiritual, lo cual incluye tanto la fe como la persuasión. Amén. La palabra escrita y la palabra viva. Hablando de Jesucristo. Él es el Logo de Dios. La revelación hecha por Dios sobre sí mismo se centra en Jesucristo. Él es el Logos de Dios. Él es la palabra viva, la palabra encarnada que revela al Dios eterno en términos humanos. El título de Logos es exclusiva de los escritos de Juan, aunque el uso de este término era importante en la filosofía griega de aquellos tiempos. El Logos, la palabra. Él es el Logos eterno. Después ustedes pueden leer, buscar Juan 1 del 1 al 3 y el 14, donde nos habla de que Jesús es el verbo, Él es la palabra, el Logos. El Logos eterno, el creador de todas las cosas, totalmente Dios en sí mismo, al hacerse carne, esa palabra para vivir en medio de su creación. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta palabra viva ha sido vista, oída, tocada y ahora proclamada a través de la palabra escrita. También Él es el Logos viviente de Dios. Apocalipsis 19, del 11 al 16. La Biblia termina con el Logos viviente de Dios y el verdadero, suspendido sobre los balcones del cielo, listo para regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a nuestro Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. La revelación más alta de Dios es la hecha en su Hijo Jesucristo. Durante muchos siglos, a través de la palabra de los escritores del Antiguo Testamento, Dios se había ido dando a conocer de manera progresiva. Tipos, figuras y sombras desplegaron paulatinamente su plan
para la redención de la humanidad perdida. Jesús ejecuta este plan en su muerte en la cruz. Cristo es la clave que abre el significado a las Escrituras. La actitud misma de Cristo hacia toda la Escritura era de total confianza y aceptación plena. La revelación especial en Cristo y en las Escrituras es coherente. Se encuentra a Cristo mediante las Escrituras, y en las Escrituras al que encuentras es a Cristo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, porque nuestro Señor Jesús habló de los profetas, habló del Antiguo Testamento, porque Él sabía que esas palabras habían sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y hermano, qué hermoso es poder leer las Escrituras y encontrar a Cristo a través de ellas. Qué hermoso y qué grande es que nosotros podamos encontrar a Cristo a través de las Escrituras. Ya no como alguien que está muy lejos, sino que alguien que está cerca tuyo, que está contigo, que es tu amigo y que camina para llevarte en victoria. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, las palabras de Dios, el Nuevo Testamento, los Evangelios, fueron escritos para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en ellas tengamos vida eterna en el nombre de Jesús. Qué hermoso regalo nos entrega el Señor, en que gracias a su palabra hoy día nosotros podemos encontrar estos tremendos tesoros. Finalmente, hermanos, podemos decir de que la autoría de la Biblia pertenece a este Dios poderoso. Dios fue el que se encargó de inspirar a todos los escritores de la Biblia. Y hoy día nosotros podemos tener la certeza y la confianza de que así es. Les bendigo, hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes, que esta lección haya podido ser de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Un saludo, que el Señor les bendiga.